Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de hacer un súper repaso al tema 3 de primero bachillerato de física y química de estructura atómica, sistema periódica. Bueno, en él vamos a hablar del átomo, veremos los distintos modelos atómicos, veremos cómo se descubrieron los protones, electrones y neutrones y veremos cómo identificar un átomo a través de su número atómico y su número másico. Luego veremos que estos átomos pueden ser también isótopos e iones. Veremos también cómo calcular la masa atómica de un átomo a través de la abundancia de sus isótopos. También haremos una parada en la radiación electromagnética y en los espectros de emisión y absorción atómica. Veremos qué estableció Bohr y qué cambió del modelo atómico de Rutherford. Veremos también cómo se corrigió dicho modelo de Bohr llevándonos al concepto de orbital atómico. Este concepto orbital atómico hace o produce la necesidad de establecer 4 números cuánticos que nos van a determinar la posición de los electrones dentro del núcleo, dentro de la corteza electrónica. También veremos cómo establecer las configuraciones electrónicas de un elemento y por último veremos el sistema periódico y cómo varían las propiedades de los elementos dentro del mismo. Vamos a ello. Bueno, en este primer apartado vamos a fijarnos en el interior del átomo. Recordemos que partíamos de un modelo atómico, el primero que hubo, que fue el que encima recuperó la palabra de átomo y recuperó el atomismo, es el modelo atómico de Dalton, que suponía simplemente que los átomos estaban formados por una sola partícula, los átomos mismamente, y que eran indivisibles. ¿Qué pasó? Bueno, pues que este modelo se tuvo que ver poco a poco modificado conforme fueron apareciendo nuevos descubrimientos. ¿Qué descubrimientos dieron lugar a que estos modelos fueran, se fueran retocando poco a poco el paso del tiempo? Bueno, pues el descubrimiento de las partículas subatómicas, es decir, el descubrimiento de que el átomo ya no solo era una partícula, sino que había algo más en su interior. La primera partícula subatómica que se encontró fue el electrón. ¿Vale? Ahí lo tenéis, que lo vamos a representar como E-, que tiene una masa muy pequeñita, exactamente de 0,0005 UMAS, unidades de masa atómica, y una carga negativa, muy importante la carga negativa, de menos 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Bueno, pues el descubrimiento de esta nueva partícula subatómica hizo necesario introducirla en los modelos atómicos, y fue Thomson quien lo introdujo, diciendo que, que el átomo no era como predecía Dalton, sino que el átomo era una esfera cargada positivamente en la que se encontraban incrustados esos electrones. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, un poquito más tarde, se descubrió otra partícula subatómica, el protón, que representaremos por P+, que tiene una masa ya bastante mayor que la del electrón, daros cuenta, unas casi 2000 veces mayor, 1,0076 unidades de masa atómica, y la misma carga que la del electrón, pero con carga positiva. Y unos años más tarde, al descubrimiento del protón, se descubrió otra partícula subatómica que estaba en el interior del átomo que se le llamó neutrón, que representaremos como N0, y se caracteriza por una masa prácticamente igual que la de su compañero protón y una carga totalmente neutra, es decir, de 0. Bueno, esto hizo necesario introducirlos en el modelo atómico y quien lo introdujo fue Rutherford, ¿vale? Con ese modelo atómico denominado también modelo planetario, en el que podemos ver que existe un núcleo con carga positiva en el que se concentra la mayor parte de la masa, ya que están los protones y neutrones, que son los que más masa tienen, y unos electrones que se encuentran girando en órbitas circulares alrededor del núcleo. Bueno, pues una vez que hemos visto que el átomo efectivamente está constituido de partículas subatómicas, necesitamos una representación, ¿vale? ¿Cómo podemos representar nosotros el átomo de un elemento para que queden bien claras las partículas subatómicas que lo componen? Bueno, pues la representación es la siguiente. En grande pondremos el símbolo del elemento, ¿vale? El que sale en la tabla periódica. Abajo a la izquierda su número atómico, ahora vemos lo que es, ¿vale? Que se representa con la letra Z. Arriba a la izquierda su número másico, que ya veremos lo que es y que se representa por la letra A. Y por último, arriba a la derecha, la carga del átomo. Bueno, vamos a ver qué es cada una de estas cosas, de estos números que aparecen aquí. Empecemos con la Z, que decimos que es el número atómico.
es el número de protones, ¿vale? Vamos a representar ahí el número de protones que posee dicho núcleo. Y es muy importante porque es una característica propia de cada elemento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cada elemento de la tabla periódica tiene su propio número atómico y que si encontramos ese elemento en cualquier parte del universo, en cualquier sitio, siempre va a tener esos mismos números de protones. Arriba a la izquierda podemos encontrar la A, que es el número másico, y su propia palabra lo indica, másico, tiene que estar relacionada con la masa del núcleo, bueno, del átomo. ¿Y quién proporciona la masa? Protones y neutrones, ya que los electrones apenas tienen masa. Por tanto, es el número de protones más el de neutrones que hay en el núcleo. Y por último, arriba a la derecha, tenemos la carga, que nos indica la carga relativa del átomo. Esto de relativa quiere decir respecto a la del electrón. Si tiene carga cero, si no hay nada, no tendrá carga y ese átomo será neutro. Si tiene una carga más, pues tendrá una carga positiva del electrón. Si tiene una carga menos, una carga negativa del electrón. ¿Cómo se calculan ambos? O bueno, estos tres. Muy sencillos. Por tanto, Z va a ser igual siempre a P+, al número de protones, A va a ser igual a P+, más N0, número de protones más neutrones, y la carga la vamos a poder calcular siempre sumando al número de protones, restando al número de protones el número de electrones. Así obtendremos la carga relativa de dicho. Bueno, pasemos al apartado 2. En este caso vamos a hablar de los isótopos y de la espectrometría de masas, que fue la técnica que permitió descubrirlos. Bueno, lo primero es que se dieron cuenta fue de que no todos los átomos de un mismo elemento poseían el mismo número de neutrones y por tanto no todos los átomos de un mismo elemento poseían la misma masa. Es decir, que existían átomos de un mismo elemento con distinta masa. ¿Por qué? Porque poseían distinto número de neutrones. Recordemos que no podían poseer distinto número de protones porque el número de protones es característico de cada elemento. Y esto lo descubrieron gracias a la espectrometría de masas que permitía sacar, por ejemplo, espectrogramas como el que os muestro, ¿vale? Que es el del átomo de neón. Ahí podéis ver que este espectrograma muestra un pico de abundancia, ¿vale? Esto quiere decir que de los átomos que se estaban analizando de neón, en este caso el 90,48% mostraba un pico de 20 UMAS de masa, un 0,0027 de abundancia relativa de 21 UMAS y un 9,25% de 22 UMAS. Esto mostraba que había átomos de neón con distinta masa. A estos átomos se les denominó isótopos. Y por ejemplo, en el caso del neón, lo que os he comentado, ahí los tenéis, los tres isótopos que componen el neón 20, el neón 21 y el neón 22, donde únicamente varía su número másico y no su número atómico, con la abundancia en la naturaleza. La existencia de estos isótopos explica por qué en la tabla periódica podemos ver masas atómicas relativas con decimales, cuando en un principio esperábamos masas atómicas relativas enteras, ya que están formadas por un número ya que se calculan como el número de protones y el número de neutrones. Bueno, pues es porque la masa atómica de los elementos es la media ponderada de las masas atómicas de sus isótopos que los contienen. ¿Qué es esto de la media ponderada? Bueno, pues que cada isótopo va a contribuir a la masa del elemento en función de su abundancia, ¿vale? Esto es como cuando calculamos la nota de una asignatura y nos dicen que el 40% son los exámenes, el 30% los trabajos, etc. Pues lo que vamos a hacer es multiplicar la nota del examen por 0,40 ya que es su abundancia, es su ponderación. Por ejemplo, en el caso del neón, ahí lo tenéis, lo que tenemos es para calcular la masa atómica relativa, la masa del isótopo 20 por su abundancia relativa, la masa del isótopo 21 por su abundancia relativa y la masa del isótopo 22 por su abundancia relativa. Hacemos esa operación y nos sale la masa que veis en la tabla periódica de 20,18 UMAS. Como podéis ver, 20 domina el isótopo neón 20, ya que tiene una gran abundancia, y ese 18 es la contribución de los otros dos isótopos de manera ponderada. Bueno, pasemos al apartado 3, que vamos a hablar de radiaciones, pero de lo que sobre todo vamos a hablar es de espectros atómicos. Para entenderlos muy bien vamos a hacer una pequeña introducción. Ya fue Newton quien se dio cuenta que al hacer incidir una luz sobre un prisma, al otro lado del prisma aparecían varios colores. Bueno, vamos a darle explicación a este fenómeno. Este fenómeno es porque la luz visible, la que nosotros podemos ver, no es más que una onda electromagnética, ¿vale? Las ondas electromagnéticas lo que hacen es, digamos que perturbar el medio en el que se encuentran transmitiendo energía pero no masa, y las partículas del medio lo que van haciendo es esto que os voy mostrando.
¿En qué se caracterizan estas ondas? Bueno, pues se caracterizan por la longitud de onda, que como podéis ver he marcado 2 puntos que se encuentran en el mismo estado de vibración. A este punto le tocaría ir para arriba y a este también, y son los puntos consecutivos que se encuentran en el mismo estado. Pues la longitud de onda no deja de ser la distancia entre ellos, ¿vale? Y por tanto se mide en metros. Y también se caracteriza por la frecuencia, que la frecuencia digamos que serían el número de veces que un punto oscila por unidad de tiempo. Es decir, si este punto va de arriba a abajo sería el número de veces que hace este movimiento. Y se mide en hercios, que sería 1 partido de segundos, pero en honor a un científico, a Hertz, se le llaman hercios. ¿Y cómo se relacionan ambas? Bueno, pues ambas se relacionan ya que la frecuencia siempre es c, que es la velocidad de la luz en el vacío, partido por la longitud de onda. La velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma, 3 por 10 elevado a 8, ya que es una constante, partido de lambda. Por tanto, a mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. Esto ocurre porque dentro de esta luz blanca, que puede ser la del Sol, hay un montón de radiaciones que se diferencian únicamente por su longitud de onda, es decir, por su frecuencia, que viene a ser la inversa. Entonces, cuando todas esas cantidades de radiaciones entran en el prisma, debido a tener diferente longitud de onda, se propagan a distinta velocidad. Y esto hace que se difracten con un ángulo de difracción diferente, cada una de ellas. Y lo mismo ocurre en esta segunda superficie, volviendo a difractarse con un ángulo diferente cada una de ellas, y por ello salen totalmente separadas en función de la longitud de onda, que nosotros no vemos la longitud de onda, nosotros vemos el color, pero cada color tiene su propia longitud de onda. Entonces, todas las radiaciones que hay contenidas aquí son las mismas que hay después del prisma, pero debido a esa diferencia en la velocidad de propagación se han separado ya que emergen con diferentes ángulos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la luz del Sol penetra en las gotas de lluvia y se forma el arco iris. Exactamente lo mismo. Con esta imagen se ve muchísimo mejor. Bueno, aquí muestro la radiación electromagnética general, ¿vale? Donde podéis ver que de toda ella, que va desde, para que os deis cuenta, una longitud de onda de 10 elevado a menos 15, es decir, una frecuencia de 10 elevado a 23, hasta una longitud de onda de 10 elevado a 7 metros y una frecuencia de 10 elevado a 2, que la tenéis por aquí. Es decir, que es amplísima. Las radiaciones electromagnéticas ocupan un espectro amplísimo. Pues de todo ese espectro, solo este cachito de aquí, mirar este cachito de aquí, corresponde al espectro de la luz visible, es decir, aquel que podemos ver nosotros. Y dentro de ese pequeño espectro, que está toda la luz que vemos, hacia la izquierda, es decir, a longitudes de onda pequeñas y frecuencias grandes, tenemos colores más azulados, y hacia la derecha tenemos colores más rojizos, del ultravioleta al infrarrojo. ¿Sí? Luego hay muchas más radiaciones. Seguro que os suenan los rayos X, que como veis tienen una pequeña longitud de onda, una gran frecuencia, y ya veremos a continuación que eso implica una gran energía y por tanto un gran poder de penetración. Mientras que hacia la derecha tenemos ondas de muy baja energía con una longitud de onda grande, ya lo veis aquí, de en torno a 1 metro, incluso 1 kilómetro, y frecuencias pequeñas, como pueden ser las ondas medias, que son las que se utilizan, por ejemplo, para la radio. Bueno, pues con todo esto ya estamos en disposición de entrar a ver los espectros atómicos. Los espectros atómicos pueden ser o bien de emisión o bien de absorción. En cuanto al de emisión, bueno, pues lo que hacemos, por ejemplo, es en un gas, ¿vale? Tenemos un gas en un recipiente y lo calentamos, ¿vale? Lo calentamos, subimos su temperatura hasta la incandescencia, entonces ese gas, empieza a emitir luz. Si analizamos esa luz, si hacemos pasar esa luz por un prisma para poder descomponer sus colores, lo que nos encontramos es algo como esto de aquí, ¿vale? Es una gran mayoría negra y rayitas de ciertos colores separadas a una cierta distancia. En este caso, este ejemplo es del espectro de emisión del hidrógeno. Y esto quiere decir que la luz emitida por el hidrógeno tiene este aspecto, solamente lleva esas radiaciones electromagnéticas, las correspondientes a las longitudes de onda que dan estas barritas de color. Estos espectros electromagnéticos de emisión son característicos de cada elemento. Eso es muy importante. Esto quiere decir que cada elemento tiene el suyo. Por tanto, si conseguimos el espectro de emisión de un elemento desconocido y luego lo comparábamos con aquellos espectros de emisión de todos los elementos de la tabla periódica, encontraremos que se parecerá o será igual que alguno de ellos y sabremos identificarlo, que es lo importante.
En cuanto al espectro atómico de absorción, lo que hacemos es lo siguiente para obtenerlos, ¿vale? Hacemos incidir luz, que ya hemos visto que recoge todos los colores, sobre un gas, y luego analizamos la luz que sale de ese gas. Y lo que nos encontramos es lo siguiente. Lo que nos vamos a encontrar es casi todo el espectro de la luz visible, ya lo veis ahí, casi todos los colores, pero hay franjas negras, ¿vale? Son franjas negras que corresponden a la luz que ha absorbido el gas, y de ahí espectro de absorción. Este espectro de absorción, al igual que el espectro de emisión, es característico de cada elemento, y esto lo que nos permite es identificar a un elemento por su espectro de absorción. Y lo que vamos a hacer rápidamente es, voy a coger este espectro de absorción, y lo voy a colocar debajo del espectro de absorción. Podéis ver que son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que la luz emitida por un mismo elemento en el espectro de emisión corresponde a la luz absorbida por ese mismo elemento en el espectro de absorción. Bueno, pasemos a hablar del apartado 4, orbitales y números cuánticos. Bueno, el último modelo atómico que hubo fue el de Rutherford, que era el que os habíamos comentado hace un poquito. Bueno, pues la química siguió avanzando y al de Rutherford fue sustituido en 1913 por el modelo atómico de Bohr, que tenía los siguientes postulados o los siguientes enunciados. Por una parte, decía que los electrones sí que giraban en torno al núcleo, pero solo en ciertas órbitas circulares en las que no emitía energía, mientras que el modelo de Rutherford decía que mientras el electrón giraba estaba emitiendo energía. Lo segundo es que solo algunas de estas órbitas estacionarias eran permitidas y a estas órbitas se les llamó niveles de energía. Que estos niveles de energía, estas órbitas, cuanto más alejadas al núcleo, más energéticas, es decir, más energía debería tener el electrón para estar en ellas. Y por último, que sí que había saltos permitidos entre órbitas, ¿vale? Entre los distintos niveles de energía. Y estos se conseguían simplemente absorbiendo o emitiendo electrones. Esta última de los enunciados era el que justificaba esos espectros de emisión y de absorción, ya que cada fotón emitido con su cierta longitud de onda era característico de un color y era el que aparecía en los espectros. Este modelo de Bohr todavía no explicaba, o bueno, conforme fue evolucionando la química, no explicó algunos fenómenos y tuvo que producirse ciertas correcciones. Estas correcciones las llevaron a cabo varios científicos, por ejemplo, Sommerfeld, Zeeman, Uhlenbeck o Goodstein. Algunas de estas era, por ejemplo, el desdoblamiento de los diferentes niveles. Todas ellas, al final, estos 4 científicos lo que demostraron es que donde Bohr decía que solo había una órbita en función de distintos parámetros químicos, se demostraba que esa órbita se desdoblaba, es decir, que podía estar en diferentes órbitas, diferentes subniveles dentro del propio nivel energético en el que se encontrase. Finalmente, esto lo que llevó a cabo es al concepto de orbital, ya que la mecánica se desarrolló y dio lugar a una nueva teoría, la teoría cuántica, desarrollada por Planck, Schrödinger, Dirac, y lo que estableció al final fue que la mecánica determinista de Bohr, es decir que un electrón se encuentra en un sitio determinado, quedaba totalmente inválida y se empezó a hablar de probabilidades y así se definió este nuevo concepto de orbital atómico. ¿Qué es el orbital atómico? Bueno, pues es la zona del espacio del átomo en la que hay mayor probabilidad de encontrar al electrón con una determinada energía. Los electrones poseen una determinada energía y no van a estar en un sitio determinado, sino que hay una probabilidad de encontrarlo en los diferentes órbitas. Para especificar estos orbitales, esas zonas donde es probable encontrar un electrón, se han definido 4 números cuánticos, ¿vale? Se dicen números cuánticos porque son números que pueden tomar solo ciertos valores. 3 de ellos especifican el tipo de orbital con el que vamos a estar, n, l y m. Vamos a ver qué indican cada uno de ellos. El primer número cuántico, que se llama número cuántico principal, que es n, este nos va a indicar o va a estar relacionado con la energía del orbital, ¿vale? Con ese nivel energético, y va a ir desde 1, 2, 3 hasta el número de niveles que haya. Luego tenemos otro número cuántico que se llama número cuántico secundario o azimutal, que lo vamos a representar por la letra L, que también responde a la energía del orbital, pero con mucha menor medida que el n. El valor n es, digamos que es el nivel de energía principal, y el L está relacionado con el subnivel de energía, es decir, dentro de un mismo nivel hay varios subniveles. Este tipo de orbital, el L,
este número cuántico va a ir desde 0 hasta n-1. Y lo que nos va a indicar es el tipo de orbital con el que estamos. Si L vale 0 será orbital tipo S, si L es 1 será orbital tipo P, si L es 2 será orbital tipo D y si L es igual a 3 será orbital tipo F. Y hay un tercer número cuántico que es el número cuántico magnético, que se representa por la letra M y que simplemente indica las posibles orientaciones o nos van a especificar la orientación del orbital que estamos tratando. Y va desde menos L hasta más L pasando por el 0. Y eso nos indicará, pues en función de las 3 dimensiones del espacio, la orientación de nuestro orbital. Y luego hay un cuarto número cuántico que se llama número cuántico de spin, del spin del electrón, y se representa por la letra S, y este nos indica que dentro del mismo orbital el electrón puede tener, bueno, más bien que el campo magnético creado por el electrón, dos posibles orientaciones. Pues indica cuál de ellas posee. Y se indica simplemente con, puede tomar los valores menos un medio o más un medio. Por ejemplo, si nos indica un electrón que tenemos con esos cuatro números cuánticos, el primero, el n, me indica que está en el nivel energético 3, por tanto estará en el orbital 3. El 1, si vamos arriba, me dice que es el tipo de orbital, es el P, el subnivel P. Y luego el 1 del M me indica que dentro de las 3 orientaciones, X, Y y Z, está en la Z. Y luego el más un medio estaría relacionada con la orientación del campo magnético creado. Bueno, entonces ya vemos que estos números cuánticos ofrecen un montón de posibilidades y por tanto un montón de orbitales. Incluso podríamos llegar a pensar que varios electrones o muchos electrones podrían ocupar un mismo orbital, un mismo tipo de orbital. Bueno, pero y luego viene el principio de exclusión de Pauli, que encontró el científico llamado Pauli, que especifica lo siguiente. Dice que en un mismo átomo no puede haber dos electrones con los 4 números cuánticos iguales, es decir, no vamos a poder encontrar un electrón con los 4 números cuánticos iguales, es decir, no podemos encontrar un mismo electrón que esté en el mismo nivel, en el mismo subnivel, en la misma orientación y con el mismo campo magnético. Por tanto, esto lo que nos da, las conclusiones que se sacan de este principio de exclusión de Pauli, es, por una parte, que en un mismo orbital solo puede haber 2 electrones, ¿vale? Ya que cada orbital va a poder contener un electrón con un spin de menos un medio y otro con spin de más un medio, y ya no podría haber más, porque entonces repetiríamos los 4 números cuánticos, y esto llevamos a la determinación, por tanto, que en un mismo nivel energético, con un mismo n, como mucho puede haber 2n² electrones. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de las configuraciones electrónicas. Bueno, la configuración electrónica lo que nos va a dar es una idea de cómo están distribuidos los electrones en los diferentes orbitales que posee un cierto átomo. Y lo que vamos a saber es construir la configuración electrónica en el estado fundamental de mínima energía, es decir, cuando el átomo está estable. Para ello, 3 reglas vamos a seguir. La primera regla de la mínima energía. Los electrones van ocupando orbitales de manera que primero se ocupan los más cercanos al núcleo, los que menos energía tienen, y cuando se va llenando uno se pasa al siguiente y así sucesivamente. Para saber cómo están ordenados los orbitales en función de su energía, tenemos lo que llamamos diagrama de Moeller, construido por Moeller, ¿vale? Que lo que recordamos es hacer diagonales y ese orden es el que nos va indicando a nosotros cómo llenamos los orbitales. Lo segundo es la regla de exclusión de Pauli que acabamos de indicar y que eso nos dice que en un mismo orbital solo caben como mucho 2 electrones y con sus spines antiparalelos, opuestos. Y la tercera es la regla de Hunt, que nos dice que a la hora de llenar el mismo orbital, es decir, dentro del 3p, que sabemos que está el 3px, el 3pi, el 3pz, lo que vamos a hacer es que los electrones los disponemos de manera que estén desapareados al máximo, es decir, que no estén ocupando el mismo orbital salvo que sea necesario y que mantengan sus spines, por tanto, paralelos. La mejor manera de verlo es mediante un ejemplo. Por ejemplo, para el átomo de carbono que posee 6 electrones en su estado fundamental, lo primero que vamos a hacer es escribir sus niveles, sus orbitales en función de su energía y encontramos estos de aquí. El que menos energía tiene es el 1s, luego el 2s y luego los 3 correspondientes al subnivel P o al tipo orbital P. Y lo que vamos a ir haciendo ahora es llenarlos con electrones, siguiendo las 3 reglas. Ya hemos gastado la regla de mínima energía y ahora los 2 primeros electrones caerán al orbital más bajo, por tanto
tienen que caer uno aquí y otro ahí, con sus espines antiparalelos, ya que estamos aplicando la regla de exclusión de Pauli. Luego los siguientes dos caerán en el 2s, con los espines antiparalelos. Aplicamos otra vez la regla de Pauli. Y luego tenemos otros dos que caerán en el 2p. Pero dentro del 2p puede estar el 2px, 2pi y 2pz. Pues la regla de Hund me dice que estén los más desapareados posibles y con sus espines paralelos. Es decir, que estén ocupando el mayor número de orbitales y sus espines paralelos. Esto es que uno esté en el 2px y otro en el 2pi. Y así construiríamos la configuración electrónica que quedaría simplemente de manera más simplificada 1s2, 2s2, 2p2. Bueno, pasemos a hablar del último apartado, el sistema periódico y propiedades periódicas. Lo que vamos a ver aquí es cómo varían las propiedades de los elementos dentro del propio sistema periódico, es decir, de la tabla periódica, y veremos que siguen una periodicidad, de ahí el propio nombre. Pero antes vamos a recordar unos conceptos del átomo. Bueno, ahí os he dibujado un átomo donde podéis ver el núcleo, que está formado por protones y neutrones, por tanto tiene carga positiva, y una nube electrónica donde se situarán los electrones y por tanto tendrá una carga negativa. Bueno, sabemos que en física y química dos cargas de signo opuesto se atraen con una fuerza, que vamos a llamar fuerza eléctrica. Bueno, pues en función de la carga nuclear, es decir, de esta carga del núcleo, bueno, pues es lógico que cuanto mayor sea esa carga, cuanto mayor sea el número de protones, mayor será la fuerza atractiva entre el núcleo y la nube electrónica. Lógicamente, cuanto mayor sea esta carga, mayor será la fuerza atractiva entre ambas. Y esto es porque la fuerza electrostática es directamente proporcional al producto de las cargas. Por tanto, cuanto mayor sean las cargas, mayor será la fuerza atractiva. Por otro lado, el alejamiento de los electrones. Ya sabemos que estos electrones dentro de la nube electrónica están en diferentes niveles y que los niveles, conforme sea mayor su número cuántico n, más alejados estarán del núcleo. Bueno, pues cuanto más alejados estén del núcleo, más fácil serán arrancarlos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque se verán atraídos por el núcleo con menor fuerza, ya que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por último, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es lo que llamamos en física y química apantallamiento. Mira, y para ello vamos a fijarnos en esta configuración electrónica de un elemento y vamos a fijarnos en estos dos electrones que se encuentran en el nivel 4 y que por tanto están en el nivel más exterior y serían los que serían susceptibles de ser arrancados. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si os fijáis, estos electrones que están en un nivel 4 se ven apantallados por un montón de electrones que están por debajo de ellos, por niveles más cercanos al núcleo. Y el apantallamiento lo que hace es que esos electrones como que no les dejan ver el núcleo y por tanto no se verán tan atraídos como si no existieran. Es decir, que los electrones que se encuentran en el nivel 1, en el 2 y en el 3 apantallan un poquito la carga del núcleo, es decir, como que la reducen y por tanto la fuerza efectiva no es la misma. Bueno, hablemos ahora del sistema periódico. Hoy os he dibujado una tabla periódica y vamos a hablar de bastantes cosas, bastantes propiedades de los elementos y ver cómo varían en dicha tabla. Bueno, lo primero, la tabla periódica está compuesta por una serie de filas que vamos a llamar periodos y por una serie de columnas que vamos a llamar grupos. Exactamente tenemos 18 grupos y 7 periodos. En ellas se encuentran ordenados mediante su número atómico los 118 elementos que hay hasta ahora descubiertos. Bueno, lo primero que vamos a estudiar en esta tabla periódica es lo que denominamos la configuración electrónica, que es esa disposición de los electrones en los distintos orbitales según su energía. Bueno, pues al nivel más exterior, ¿vale?, de dicha configuración electrónica se le denomina nivel de valencia, al nivel más exterior. Por tanto, lo que podemos decir dentro de nuestra tabla periódica es que dentro de un mismo grupo todos los elementos poseen la misma configuración electrónica en el nivel de valencia, es decir, en su nivel exterior. Y así, por ejemplo, los del grupo 1 tendrían el S1, los del grupo 2 el S2 y así sucesivamente lo que os he puesto ahí. Y por otro lado, lo que ocurre dentro de un mismo periodo es que vamos añadiendo un electrón a la configuración electrónica anterior. Es decir, vamos añadiendo lo que se denomina un electrón diferenciador que va a ocupar el orbital vacante de menor energía. Con todo ello, se ha estudiado que lo que marca, por tanto, el comportamiento químico y las propiedades químicas de los diferentes elementos son fundamentalmente los denominados electrones de valencia, que son aquellos que se encuentran en el nivel de valencia y por tanto los que se encuentran en el nivel más exterior de la configuración electrónica. Y esto es porque se han encontrado claramente que, y por eso están ordenados así los elementos, dentro de un mismo grupo los elementos
tienen unas propiedades físico-químicas similares y dentro del periodo estas propiedades físico-químicas varían de manera periódica. Bueno, pues sigamos viendo propiedades del... La primera propiedad que vamos a estudiar es el radio atómico, que digamos que es desde el centro del núcleo hasta el último electrón. Aquí tenemos que hablar de medias de radios atómicos, porque ya hemos dicho que los electrones se encuentran orbitales y son zonas probables. Bueno, pues el radio atómico, lo primero es que aumenta al descender en un grupo. Esto es porque cada vez los electrones entran a niveles más alejados del núcleo y por tanto aumenta el radio atómico. Y muy importante, pero disminuye al avanzar en un periodo. Esto es porque cada vez que avanzamos en un periodo, la carga nuclear, la carga del núcleo es más intensa y los electrones se ven más atraídos. Y en cambio siguen entrando en el mismo nivel electrónico. La siguiente propiedad que vamos a ver es la energía de ionización, ¿vale? Que se trata de la energía que hay que suministrar a un átomo para arrancarle el electrón más exterior de dicho átomo. Es decir, que cuanto más unido se encuentre dicho electrón al núcleo, más nos costará arrancarlo y mayor será la energía de ionización. Por tanto, esta energía de ionización decrece conforme nos avanzamos en un grupo. Esto es porque el electrón cada vez entra en niveles energéticos más exteriores y por tanto es más sencillo de arrancar, por tanto la energía requerida es menor. Y en cambio aumenta al avanzar en un periodo. Esto es porque la carga del núcleo es cada vez mayor y ese electrón se verá cada vez más atraído. Otra de las propiedades muy importantes es la afinidad electrónica, que viene a ser la tendencia del elemento a formar aniones, es decir, a atraer hacia sí electrones y formar iones. Bueno, pues en este caso, al igual que la energía de ionización, desciende de avanzar en un grupo. Esto es porque los electrones deberían entrar cada vez en niveles más exteriores y esto no se ven muy atraídos por el núcleo y en cambio aumenta conforme avanzamos en un periodo. Esto es porque el electrón entraría entraría en el mismo nivel y ese nivel, como va aumentando la carga nuclear, la carga del núcleo, cada vez se ve más atraído. Otra de las propiedades que se estudian a través de la tabla periódica es la electronegatividad, que mide la tendencia que tiene uno de los átomos de dicho elemento a atraer hacia sí el par de electrones cuando se enlaza con otro elemento. Bueno, viene a ser parecida a la afinidad electrónica o por lo menos varía de la misma manera, descendiendo cuando avanzamos en un grupo y aumentando cuando avanzamos en un periodo, por la misma explicación. Bueno, tanto la energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en los elementos de transición y en los de transición interna hay a veces que no se cumplen estas reglas y esto es debido al apantallamiento que os expliqué anteriormente. Y por último, la última propiedad que vamos a estudiar es el carácter metálico. Bueno, los metales son aquellos que poseen bajas energías de ionización, bajas afinidades electrónicas y bajas electronegatividades. Por tanto, van a aumentar ese carácter metálico conforme descendemos de grupo y conforme descendemos en un periodo, es decir, hacia abajo y a la izquierda. En cambio, los no metales poseen altas energías de ionización, altas afinidades electrónicas y altas electronegatividades. Por tanto, se van a encontrar en la zona superior derecha. Bueno, pues con todo ello podemos ver que estas propiedades de los átomos varían de manera periódica y lo hacen dentro de un grupo y dentro de un periodo, como os acabo de mostrar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.